Muy buenos días, mis estimados niños. Espero que se encuentren muy bien, mis queridas mamitas también. Dios me las bendiga. Estamos pues empezando una nueva semana. Continuamos con lo que es el proyecto 7 y hoy nos toca trabajar lo que es en esta semana nos toca trabajar lo que es la semana 3 de nuestro proyecto 7. Entonces, mis queridos niños, pues vamos a empezar a partir de este momento pues compartiendo la pantalla para que ustedes puedan visualizar cuáles son esas actividades que están programadas pues para esta semana, ¿verdad? Como les decía, continuamos con el proyecto 7, ¿verdad? La semana 3. Vamos a ver cuáles son las actividades para hoy lunes. Recuerden que en este videito dejaré pues las actividades del día lunes y las actividades del día martes. Hoy lunes 1 de marzo, porque empezamos un nuevo mes, el tema para esta semana es tema más sobre mi derecho a vivir en un ambiente sano. La actividad 1, narrar anécdotas. Ustedes saben que hemos venido hablando acerca de las anécdotas. Nos va a tocar pues en esta semana narrar nuestras anécdotas. Más adelante pues explicaremos qué es una anécdota también y pues dejaremos también videos para que ustedes puedan irse guiando de cómo narrar una anécdota. Aquí como dice aquí, pues el concepto que es una anécdota, son narraciones cortas, basadas en experiencias curiosas y divertidas. Cuando narramos una anécdota, contamos a los demás lo que nos ha sucedido, ¿verdad? Una anécdota es algo curioso, algo chistoso que nos ocurre, ¿verdad? Y que luego le comentamos a las personas lo que nos ha ocurrido. Entonces, eso es lo que usted va a hacer en esta semana, en este día lunes, ¿verdad? Narrar esas anécdotas, esas experiencias vividas que usted pues ha atravesado, ¿verdad? Por eso dice, son narraciones cortitas, muy cortas, basadas en experiencias curiosas y divertidas que a usted le ha ocurrido y que usted de repente le cuenta a otras personas. Dice, en las anécdotas también contamos, dice, a lo demás lo que nos ha sucedido y también expresamos cómo nos sentimos frente a este hecho. ¿Verdad? Yo recuerdo que en algún momento, hace mucho tiempo atrás, cuando hubo lo que son las elecciones, yo iba pues con unos tacos muy altos, pues en eso no me di cuenta que lo que bajo una vereda, pues había un hueco, entonces me meto mi tacón en ese hueco y me caí. Una amiga mía que estaba al lado mío, en vez de ayudarme, comenzó a reírse y no paraba de reírse y yo tenía pues lastimado el pie me lo había lastimado, yo no me podía levantar y ella no paraba de reírse. Entonces estaban ahí mucha gente, había militares. Yo no sabía qué hacer en ese momento, me sentía fatal, sentía mucha vergüenza, mucha pena, pero también sentía mucho dolor en mi pie, ¿verdad? Entonces vino por ahí un militar y me ayudó a levantar. Tuvieron que cogerme en peso, embarcarme en un taxi porque yo no podía ni levantar. ¿Verdad? Son hechos que nos ocurren, de repente chistosos, de repente penosos, pero cosas que nos ocurren y que muchas veces en el momento pues nos da mucha vergüenza, pero ya después que pasa el tiempo las contamos hasta riendo, ¿verdad? Y podría decir mucho más de esa anécdota, por el tiempo no la converso todo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean más o menos qué es una anécdota. Entonces, son oraciones cortas basadas en experiencias curiosas y divertidas, ¿verdad? Cuando narramos una anécdota, contamos a los demás lo que nos ha sucedido. También expresan cómo nos sentimos frente a ese hecho. Me sentí en ese momento, me sentí muy avergonzada. Yo decía, trágame tierra, no quería ver alrededor, me sentía muy avergonzada, pero como dije también anteriormente, muy adolorida. Entonces, ahí cuando uno va a redactar una anécdota, debe de estar escrito de cómo uno se sintió frente a ese hecho, ¿verdad? Ahí es lo que usted va a hacer. Aquí hay algunas preguntas que usted debe tomar en cuenta al momento de narrar una anécdota. Mis anécdotas, ¿verdad? En las anécdotas nosotros comenzamos a narrar qué me pasó en este hecho, qué me pasó a mí. Me caí, me caí al bajar una vereda, ¿verdad? Y luego yo podía ir relatando cómo me caí, ¿verdad? Cómo se me dobló el pie, de repente cómo caí, ¿verdad? En ese momento de qué me pasó, yo comienzo a relatar qué fue lo que me pasó. ¿Cuándo y dónde me pasó? Bueno, pues a mí me pasó ese hecho frente a un parque bajando la vereda. Entonces, ¿dónde me pasó frente a un parque? ¿Verdad? ¿Cuándo me pasó? Me pasó en la mañana, golpe de 9, 10 de la mañana, yendo a sufragar. Entonces, vio que podemos nosotros ir relatando cuándo me sucedió, dónde me pasó. ¿Cómo se terminó la situación? Pues, ¿cómo se terminó mi situación de mi anécdota? Pues, se terminó embarcándome en un taxi, ¿verdad? Mi amiga llorando ahí de la risa, ¿verdad? Me llevaron a mi casa, luego, pues, me
compraron pues una pastilla para desinflamarme, me vendaron el pie, ¿verdad? Y pues pasé varios días pues ahí acostada, esperando que se me sane mi tobillo. De esa manera terminó mi historia, mi anécdota. ¿Verdad? Como les digo, podría narrar paso a paso, pero por cuestión de tiempo no lo puedo hacer. Aquí yo tengo algunas imágenes para que ustedes observen de un hecho, ¿verdad? Una anécdota de un niño. Vamos a poner el nombre a Juanito, ¿verdad? Juanito, pues, ¿qué pasó primero? ¿Qué le pasó? ¿Qué me pasó? Juanito iba pues por el camino, dirigiéndose pues al campo, ¿verdad? A ayudar a su papá y a su familia pues a recoger maíz, ¿verdad? Choclo, ¿verdad? Entonces lo primero que pasó es que él se dirigía hacia el campo a recoger maíz. Luego pues, ¿verdad? ¿Cuándo le pasó, verdad? En la hora de la mañana él se dirigía hacia el campo a recoger maíz con su familia, ¿verdad? ¿Dónde? Ya dije, ¿verdad? ¿Cuándo en la mañana? ¿Dónde? En el campo. Ya, ¿cómo se terminó la situación? Una vez que Juanito con su familia recogieron los choclos, pues verdad, ellos se fueron pues a jugar mientras su mamá y su hermanita cocinaban los choclos. De repente hacen una torta, no sé cómo se puede relatar, ¿verdad? O cómo podemos interpretar las imágenes. Una vez que estuvo cocinada, pues todos se sintieron muy contentos pues al haber ido pues a cosechar los choclos para que su mamá elabore una rica y deliciosa comida y todos terminaron disfrutando. Entonces, ustedes pueden contar anécdotas de las cosas que nos ocurren, ¿verdad? De repente, algún hecho que le ocurrió hace mucho tiempo o algún hecho que le ocurrió recientemente, ¿verdad? Usted más adelante me va a contar o me va a escribir una anécdota porque es lo que le va a pedir la actividad. Listo, me dice, lee la siguiente anécdota. Mire que para cuando ustedes le vayan a enviar una actividad, cuando se le envía una actividad, siempre les damos ejemplos. Ya conté una anécdota rápidamente de lo que me pasó a mí, de lo que me ocurrió a mí. Tenemos aquí pues unas imágenes que cuentan también una anécdota de Juanito, ¿verdad? Y acá hay otro ejemplo, para que no me digas que no entendí, es que no pude. Ya estamos dando algunos ejemplos para que usted se pueda orientar, mis queridos niños. Lee la siguiente anécdota. En las vacaciones del año pasado, mire cómo inicia relatando. En las vacaciones del año pasado, ¿verdad? Mientras navegábamos con mi familia por el río, mire que aquí está diciendo dónde le ocurrió. ¿Cuándo? En las vacaciones. ¿Qué le pasó, verdad? Vamos a ver. En el río Napo nos dimos cuenta de la contaminación del río debido a un derrame de petróleo. La persona que dirigía el bote de la nacionalidad Shuar nos contó que cuando sucede esto, muchas comunidades que viven junto al río no pueden pescar, ni lavar la ropa o tomar un baño. Luego de escuchar esto, yo dije en voz alta, qué pena que las personas puedan contaminar los ríos de esa manera y no hacer nada para que no vuelva a pasar. Deberían ser responsables y evitar la contaminación. El Señor me miró y me dijo, le recuerdo que usted es una de esas personas que podrían hacer algo para evitar la contaminación. Con vergüenza me quedé callada y me puse a pensar en lo que había dicho yo. En la respuesta del Señor y lo fácil que es no darse cuenta de los daños que causamos y que todos podemos remediar el daño realizado a la naturaleza. Muy bien. Aquí está una anécdota, ¿verdad? De un niño que pasó, ¿verdad? Y que él pudo ver y pudo vivir esa experiencia, ¿verdad? En la cual luego la relató. Mediante la lectura de esta anécdota, usted se puede guiar para redactar la suya. Dice, ahora sí, escribe en tu cuaderno la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué mensaje dio el señor de la nacionalidad Shuar? ¿Recuerda lo que le dijo el señor Shuar a la niña o al niño? ¿Qué fue que le dijo, verdad? Que todos podemos hacer algo para poder evitar esa contaminación, ¿verdad? O para poder hacer algo para que esto no siga sucediendo, ¿verdad? Entonces, ahí usted va a reflexionar. ¿Qué mensaje dio el señor de la nacionalidad Shuar? Algo dije ya en lo que les acabé de mencionar. Otra pregunta. ¿Por qué crees que el ser humano contamina y daña el medio ambiente? ¿Qué piensa usted? Coméntemelo a través de la respuesta de estas preguntas.
Listo. Ahora sí vamos a escribir, mis queridos niños. Vamos a redactar esas anécdotas que las quisiera ya revisar para ver qué es lo que a usted le ha ocurrido, ¿verdad? En esta actividad 2 que la vamos a trabajar el día martes, pero si fuera posible que usted la vaya avanzando el día lunes para que el día martes ya me las entregue, porque recuerde que esto yo necesito para las reuniones que yo tengo pues con el personal del distrito y mostrar pues lo que usted está realizando. Usted está aplicando estos textos que son muy importantes que ya comiencen a redactar, a saber cómo se redacta, ¿verdad? Mediante ello podemos aprender a ubicar bien los signos de puntuación, saber que en una redacción utilizamos conectores, cosas que ya hemos visto en clases anteriores y que usted va a aplicar también en esta redacción de texto, ¿verdad? Muy bien. Una vez que usted ya trabajó por la actividad, vamos a escribir y narrar una anécdota. Para desarrollar esta actividad en la tercera hoja, he aquí, ¿dónde vamos a desarrollar esta actividad? Recuerde que nosotros habíamos creado una libreta de historias, ¿verdad? Entonces usted va a escribir su anécdota en esa libreta, en una de esas hojas. ¿En cuál hoja específicamente? Para desarrollar esta actividad en la tercera hoja, usted va a utilizar la tercera hoja para escribir y redactar su anécdota. Sigue las siguientes pautas. Es importante recordar los aprendizajes de esta semana de trabajo para que lo incluyas en tu anécdota, ¿verdad? Podemos incluir en nuestra anécdota también todo lo que hemos estado realizando. Ahora, vamos a ver cómo lo vamos a narrar. Narrar anécdotas. Para esto yo les voy a enviar un link también para que ustedes puedan observar un video que tiene que ver con el desarrollo de esta primera actividad. Listo. Utiliza el esquema indicado en la actividad 1 de esta semana. Narra los hechos de secuencia. ¿Cuáles son los pasos que usted debe tomar en cuenta? Esto. ¿Qué me pasó? ¿Cuándo me pasó? ¿Cómo terminó la historia? Y cómo me sentí. También puede narrar qué le ocurrió primero, qué le ocurrió después y cómo terminó la historia. Entonces, usted va a utilizar estas preguntas, pero no es que me va a redactar la historia planteando esas preguntas. ¿Qué me pasó? Y comienza, ¿qué me pasó? ¿Cómo me pasó? No, usted va a escribir un texto completo basándose, por ejemplo, en qué me pasó. Comienza a narrar qué fue lo que le pasó. No es que me va a poner qué me pasó y pone qué le pasó. No. El texto se redacta de manera continua. Las preguntas son como para ayudarle qué parte va a ir realizando paso a paso. Primero va a escribir y va a redactar qué le pasó, qué me pasó. Como usted pudo ver aquí en esta anécdota, ¿verdad? En las vacaciones del año pasado, así comienza a redactar usted, ¿verdad? No es que precisamente va a ponerme la palabra qué me pasó. Usted va a redactar qué le pasó, más no va a copiar la pregunta. Bueno, mediante esta pregunta usted va a redactar su anécdota. Puede también guiarse, pues, en esta historia que le da como base o en la historia que yo le, en la anécdota, perdón, que yo le comenté. Primero, utilice el esquema indicando en la actividad 1, ya le mostré, ¿verdad?, de esta semana. Narra los hechos en secuencia. Los hechos deben ser relatados en secuencia, ¿verdad? ¿Cómo sucedieron? ¿Qué le sucedió primero? ¿Qué le sucedió después? ¿Cómo terminó la historia? Va paso a paso, como una estructura, ¿verdad? Yo no puedo contar yo no puedo decir, por ejemplo, me caí, ¿verdad? Porque eso ocurrió después. Yo puedo comenzar diciendo, un día, pues, un día martes, que se desarrollaba en ese día las elecciones, pues yo me dirigí hacia el sufragio, en la cual mientras iba caminando por las calles frente a un parque, bueno, si vio, no es que yo ponga el porqué, yo comienzo a relatar lo que me está pidiendo la pregunta. Entonces, dice aquí, narra los hechos en secuencia. Primero yo salí de mi casa, me dirigí, fui caminando, ¿verdad? Cómo fueron ocurriendo los hechos paso a paso, de manera secuencial. Luego, pon atención en tu ortografía. Recuerde que siempre cuando vamos a redactar un texto lo hacemos en borrador primero, para luego darle una revisión e ir corrigiendo aquellas faltas ortográficas y de repente el signo de puntuación, en el momento que lo leí, uy, no, aquí no va la coma porque no estoy haciendo una pausa, ¿verdad? Por eso se hace primero en borrador. Entonces tiene que prestarle mucha atención a la ortografía. Las palabras que van tildadas deben llevar su acento, las palabras que van con la B pequeña, las que van con la B grande, mucho cuidado a la ortografía. Luego, recuerda que una anécdota cuenta algo curioso y divertido, no olvides eso. Siempre las anécdotas ocurre algo curioso o algo divertido, no siempre va a ser divertido, ¿verdad? Antes de narrar una anécdota, observa y escucha con atención el video. Aquí te dejo otro ejemplo para que usted antes de narrar su anécdota ya tenga algunos ejemplos en mente y sepa cómo va a redactar la suya, ¿ya? Por ejemplo, usted tendrá que observar el video para que me responda estas preguntas. Es el nombre de la imagen. Como usted escuchó y vio el video, me va a decir quién es, ¿verdad?
¿Cuál fue el hecho curioso que le sucedió? Usted me va ahí a escribir cuál fue el hecho que le ocurrió a esa persona. Viendo el video me lo va a conversar, ¿verdad? ¿Cuándo y dónde le sucedió? Ya, ¿cómo se sintió al principio? Y después, ¿qué sintió al principio y qué sintió después? ¿Cómo terminó la historia? O la anécdota, ¿cómo terminó? Usted me va a poner, ahí sí me puede copiar, me copia la pregunta y me responde, me copia la pregunta y me responde. Ahí sí lo va a aplicar de esta manera. Ahora sí llegó el momento esperado. Redacta una anécdota de alguna experiencia vivida siguiendo las preguntas planteadas e ilústralo con un dibujo, ¿verdad? Usted se va a guiar con las preguntas que ya anteriormente se le ha enseñado, ¿verdad? No es que va a copiar las preguntas, sino que va a relatar de acuerdo a lo que le dice la pregunta. Y de esta manera, pues usted redactará pues su anécdota. La anécdota que debe ir un trabajo bien llamativo, hágale un dibujo de acuerdo a lo que le ocurrió a usted. Por ejemplo, si yo voy a escribir mi anécdota, yo escribo cayéndome y en la posición como caí, ¿verdad? Para que ilustre lo que yo estoy escribiendo, ¿ya? Por favor, mandarme con tiempo esta actividad para yo poder hacer los debidos correctivos y usted me las pueda mandar. Yo necesito estas actividades presentarlas para el día jueves. Eso no quiere decir que me las tiene que mandar el jueves. Recuerde que la actividad es del día martes. Máximo yo las espero hasta el miércoles porque yo tengo que pasar las fotos, ¿verdad? Tengo que ir a recortar y todo eso lleva tiempo. Entonces, estas actividades del día martes me las envían el día martes mismo, muy tardar el día miércoles. Listo, hasta ahí las actividades del día lunes y martes, mis queridos niños. En el próximo video estaremos dejando las actividades posteriores. Dios me lo bendiga, cuídense mucho. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya usted sabe que tiene que escribirme para yo poder proceder a despejarle cualquier duda, ¿verdad? Que usted tenga con respecto a las actividades. Dios me los bendiga.